Muy bien, bueno, en primer lugar agradecer a San José, al Departamento de Pediatría, de invitarme a participar en este segundo curso de pediatría ambulatoria. Bueno, vamos a hablar de algo que todavía pues nos está sacando muchas canas, no solamente a nosotros como país, sino a todo el mundo, ¿no? Como es el COVID-19. Y en la área pediátrica nosotros sabemos que cada vez pues eh, se van afectando más niños y es importante tener ciertos conocimientos de lo que es el manejo de la neumonía. La siguiente, por favor. De marzo a abril del año pasado, 2020, cuando empiezan, pues, ustedes saben, los primeros casos. La siguiente, por favor. Eh, Se comienzan a reportarse, ¿no? Los primeros casos de COVID. Durante la exposición, yo quiero mostrarle algunos casos clínicos que hemos tenido en el Hospital San Bartolomé. Hablaremos algo de etiología, epidemiología, fisiopatología clínica, diagnóstico y finalmente el tratamiento. Yo no tengo ningún conflicto de interés con respecto al tema. La siguiente, por favor. Voy a mostrarle tres casos que llegaron a nuestra emergencia de San Bartolomé entre marzo y abril del 2020. Como ustedes comprenderán, pues cuando empezó la pandemia o los primeros casos en nuestro país, muchas cosas en niños lo hicimos según la experiencia de los adultos, porque prácticamente pues no había mayores estudios en pediatría. Y se van a dar cuenta que en esa época, pues, hay muchas cosas que hicimos y que en la actualidad, según los estudios, ya no lo debemos hacer. El primer caso es un niñito de un mes que tiene una enfermedad de un día de evolución, caracterizado por tos, rinorrea, fiebre y agitación progresiva. Este paciente llega a nuestra emergencia, llega saturando debajo de 92%. Hay antecedentes familiares de COVID. Obviamente se sospecha COVID, neumonía, COVID, porque el niño estaba agitado y la prueba rápida sale negativo, que es algo que se usaba con mucho más frecuencia en esa época, y la prueba molecular positiva. Se le toma un hemograma, que es normal, y en la placa podemos observar un infiltrado intersticial con aplanamiento de aire, con aplanamiento de las costillas y el diafragma, perdón, signos de atrapamiento de aire. Este paciente solamente recibió oxígeno con buena evolución. La siguiente, por favor. El segundo caso que les voy a mostrar es un niñito de 2 meses, 23 días. La siguiente, por favor. Cuyo tiempo de enfermedad es de un día, caracterizado por fiebre, tos, rinorrea, congestión nasal y agitación. Este paciente sí viene con una dificultad respiratoria importante, llega con una insuficiencia respiratoria, pasa a emergencia, shock trauma. Este paciente, por la dificultad respiratoria y por la hipoxemia importante que tenía, se le coloca en ventilación mecánica no invasiva, en un CPAP. Este paciente se le toma una serie de análisis donde hay marcadores inflamatorios aumentados. Y este paciente que se le toma una placa y donde se evidencia un leve infiltrado intersticial y una telestasia del lóbulo superior derecho, recibe hidroxicloroquina por 5 días, acitromicina por 5 días, lopinavir, ritonavir como antiviral por 7 días, y por la dificultad respiratoria importante, por la insuficiencia respiratoria, recibe el tocilizumab. El siguiente paciente, la siguiente, por favor, es un paciente de 6 meses, cuyo tiempo de enfermedad es de 2 días, igual caracterizado pues por tos, fiebre y agitación progresiva. Los tres pacientes tienen pruebas moleculares positivas. Pero este paciente de 6 meses llega con una marcada dificultad respiratoria, ¿no? Que, que en la placa se evidencia pues un infiltrado intersticial importante. Si ustedes ven la placa de la izquierda, ahí tenemos que este paciente ya está intubado porque llega con una marcada hipoxemia y la evolución de las placas, ustedes pueden ver que este infiltrado intersticial aumenta. La siguiente, por favor. Inclusive hay algunas zonas en donde pareciera que hay una
consolidación, ¿no? Con un componente mixto. Este paciente también recibe hidroxicloroquina, acitromicina, el lopinavir, ritonavir y el tocilizumab. Este último paciente, que ya en mayor mal estado general, es sometido en ventilación mecánica, estuvo 3-4 días en nuestro hospital y por condiciones de espacio, pues pasa a Vía El Salvador. También ahí se mantiene en ventilación mecánica unos 4-5 días, sale de alta, luego lo regresan a nuestro hospital, sigue siendo manejado y el paciente también evoluciona en forma favorable, luego fue dado de alta. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden observar en estos casos que yo les he mostrado, el tratamiento en ese momento era el que yo les estoy explicando, pero conforme ha avanzado los meses, años, esto ha ido cambiando. Sabemos pues que el COVID-19 es producida por este SARS-CoV-2, el COVID-19, que tiene esta proteína, el spike, que es donde se va a dosar a través de los receptores el AC2 y ocasiona una serie de sintomatología en varios aparatos, sistemas. La siguiente, por favor. Doctor, disculpe que le interrumpa, no sé si podría poner su cámara frontal, por favor. Frontal, ¿sí? Sí, o sea, sí observamos su cámara, sin embargo estamos, Ahí, no lo podemos ver a usted, doctor. Estamos viendo una botella quizá. a ver, qué raro, a ver. Exacto, ahí se ve muy Ahí bien, está. doctor. Listo. Continúe, doctor, disculpe la interrupción. No, no se preocupe. Más bien, disculpe. Entonces, este SARS-CoV-2, la siguiente, por favor, que es un nuevo agente, un nuevo coronavirus, porque recordemos que nosotros en pediatría, pues, hemos visto muchas infecciones respiratorias altas, algunos producidos como etiología del coronavirus, ¿no? Pero de otro tipo. Recordemos que en la población pediátrica la incidencia de esta enfermedad clínica es muy variable, de 0.8 a 2.1% de la incidencia general. Y la tasa de mortalidad de COVID-19 en la población pediátrica es bastante baja. A nivel mundial es menor del 0.08%. La siguiente, por favor. Ustedes saben, pues, que los datos del Ministerio de Salud obviamente engloban dentro del total de casos de COVID en nuestro país, aproximadamente entre el 5 y 7% son niños afectados por esta enfermedad. Ya vamos más de 2 millones de casos. Aparentemente, pareciera ser que estamos ya entrando a una tercera ola, porque ahí hay un aumento lento, progresivo, y es algo que nos debe preocupar. La siguiente, por favor. La mortalidad, pues, es baja, ¿no? Es baja, no llega ni al 1%. Y eso, pero eso no significa, pues, que nosotros no informemos a los padres que hay posibilidad que puedan hacer enfermedad grave también ellos. La siguiente, por favor. En cuanto a la hospitalización, que fundamentalmente el motivo es por las neumonías, hay un grupo que es este síndrome inflamatorio multisistémico, pero la mayoría se hospitaliza por neumonías. Vemos, ¿no? En naranja amarillo, esta línea bastante, casi en la parte basal, ¿no? O sea, la cantidad de hospitalizaciones o la cantidad de neumonías que hacen a nivel del país son pocas, felizmente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. En nuestro hospital, ¿no? Hasta junio, julio de este año ya teníamos 242 pacientes y una cosa importante que el mayor porcentaje de pacientes niños hospitalizados por COVID eran menores de 5 años, ¿no? El menor de 5 años. La siguiente, por favor. Sabemos que este SARS-CoV-2 se contagia, se transmite de persona a persona, pero también ya hay este dato de que a través de aerosoles, y sobre todo si estamos en áreas donde no haya mucha ventilación, en áreas donde haya mucha aglomeración, la posibilidad de contagio también se puede dar. La siguiente, por favor. Este SARS-CoV-2, como mencioné,
Al adosarse esta proteína spike con enlace 2, va a producir una viremia de tal manera que no solamente puede comprometer el pulmón haciendo una neumonía, y hasta neumonía severa, sino también afecta a otros aparatos, sistemas, ¿no? Hematológico, neurológico, los riñones, entre otros. La siguiente, por favor. Los niños, en la gran mayoría de los casos, van a ser o están asintomáticos o hacen una infección respiratoria alta, que es el mayor porcentaje, y un pequeño porcentaje, una neumonía leve. Neumonía severa, neumonía grave o cuadros críticos son un pequeño porcentaje de los niños que hacen este tipo de cuadro. La mayoría hacen estas fases clínicas de asintomático o hasta neumonía leve. La siguiente, por favor. Hay factores, hay muchas hipótesis que se han planteado para explicar el por qué los niños no hacen tantas formas muy severas. Uno refieren que puede ser al mayor potencial del sistema inmune innato en los niños, porque hay una reactividad cruzada entre la respuesta inmune a las vacunas en la primera infancia y lo que definitivamente se sabe que en los niños tienen una menor madurez y funcionalidad de estos receptores ácidos. La siguiente, por favor. ¿Qué hay en cuanto a la parte de estadísticas? Este es un estudio de más de 7.000 niños, 7.780 niños que hicieron COVID. En primer lugar, sí, pues cierta predominancia para el sexo masculino. Y un caso y un dato importante, como en muchas otras enfermedades en pediatría, el antecedente epidemiológico, el contacto epidemiológico es sumamente importante. En este estudio, 75.6% tenían contacto epidemiológico. Hay otros estudios que reportan hasta un 90%. ¿Y qué porcentaje van a las UCIs? En este caso, un 3.3%. La siguiente, por favor. En cuanto a la parte de la sintomatología, la diferencia entre los síntomas del niño adulto fundamentalmente se refiere a la menor incidencia, pero son los mismos, ¿no? Fiebre, tos fundamentalmente son los síntomas, signos que tienen estos pacientes cuando hacen COVID. La siguiente, por favor. ¿Qué hay de las comorbilidades? Muchos de estos pacientes pueden hospitalizarse porque tienen algún tipo de comorbilidad. En este estudio el 35% tenía algún tipo de patología de fondo. Inmunosupresión, problemas respiratorios, cardiovasculares eran los más frecuentes en este estudio de más de 7.000 niños con COVID. La siguiente, por favor. Pero en el Pediatric Infectious Disease en el 2021 salió algunos estudios para poder ver qué factores son determinantes para las hospitalizaciones o para la mayor severidad de la enfermedad. Y se encontró que sí había una diferencia estadísticamente significativa cuando eran lactantes menores, en este caso menor de 3 meses de edad. La siguiente. ¿Qué otro dato también se encontró entre este estudio? Es la presencia de comorbilidad, ¿no? La comorbilidad, que también existe una diferencia estadísticamente significativa. Problemas pulmonares, ¿no? Problemas gastrointestinales, entre otros. La siguiente, por favor. Otro dato importante de señalar es qué es lo que está pasando con respecto a la presencia de esa variante Delta que lamentablemente, pues según un informe del Instituto Nacional de Salud, ya hay un 97% de predominancia de esta variante Delta. ¿Qué es lo que se observó? ¿Qué se ha observado en Estados Unidos? Porque ellos sí tuvieron mucho antes, pues, esta predominancia de esta variante Delta que sabemos nosotros que es mucho más contagioso. Y pudo verse que las tasas de hospitalizaciones asociadas a COVID en niños y adolescentes aumentaron casi 5 veces entre fines de junio y mediados de agosto. Y eso coincidió con esta mayor circulación de la variante Delta. Y eso es algo que se puede esperar porque nosotros sabemos que es mucho más contagioso. Pero cuando uno habla de gravedad, o sea, de enfermedad grave, fueron similares antes o después de esta predominancia de variante Delta.
Las tasas de hospitalización fueron 10 veces más altas entre los adolescentes no vacunados que entre los adolescentes completamente vacunados. Es algo sumamente importante ese dato. Y no solamente en adolescentes, sino esto también está sucediendo en los adultos. Por eso es importante pues que ya se haya empezado a vacunar a los adolescentes mayores de 12 años y ya pues el día de ayer, anteayer el ministro anunció que ya se va a vacunar prontamente a los niños por encima de 5 años ya que han sido autorizados su uso de la vacuna Pfizer. La siguiente, por favor. La clínica fundamentalmente ya hemos dicho que fiebre, tos son los síntomas mucho más importantes. La gran mayoría de los pacientes que vienen a la consulta tienen cuadros respiratorios altos, 80% según algunos reportes. La siguiente, por favor. ¿Qué hay de la severidad? Ya mencionamos, ¿no?, que los niños hacen muy pocos cuadros severos o muy severos. En este estudio, ¿no?, el mayor porcentaje hizo, 84% hizo cuadros leves a moderados. Cuadros severos, 2.5%, y muy severos o críticos, 0.4%. No llegaron al 3% las enfermedades severas en los niños. La siguiente, por favor. De los ingresos a las unidades sin cuidados intensivos, el 35% son por este cuadro multisistémico que nosotros conocemos y 28% fueron por cuadros respiratorios agudos. 30% de ellos necesitaron ventilación mecánica invasiva y 27% no invasiva, ¿no? Eso es lo que nosotros vimos dentro de estos casos. Uno estuvo en ventilación mecánica invasiva, otro no invasiva y el otro solamente necesitó soporte con oxígeno. La siguiente, por favor. El diagnóstico, como nosotros sabemos, fundamentalmente es clínico. En pediatría, el antecedente epidemiológico, muchas enfermedades infecciosas respiratorias, es sumamente importante. Pero también podemos confirmar con estas pruebas que ya nosotros conocemos, como es las pruebas moleculares o las pruebas antigénicas. ¿Qué hay de los estudios, ¿no?, tipo radiografía, tomografía, ecografía? La siguiente, por favor. En general, en los niños, a diferencia de los adultos, las placas, cuando nosotros sospechamos de neumonía, son muy diversas, ¿no? De atrapamiento de aire, compromisos intersticiales, hay a veces algunas zonas de consolidación, componentes alveolares, es muy diverso. Y estas son las placas de los niños que nosotros tuvimos hospitalizados en San Bartolomé. La siguiente, por favor. La tomografía para niños no son necesarios, no se recomienda realizar, salvo que estemos frente a cuadros graves o pacientes que tienen una evolución inadecuada de mejoría. ¿Qué hay de la ecografía? En estos últimos años, durante pandemia, se le ha dado mucho valor a la ecografía porque es un examen que no emite rayos ionizantes y está en la cama del paciente. Pero hay que tener bastante experiencia, ya que es operador dependiente. Y los hallazgos ecográficos son muy diversos. La siguiente, por favor. Ahora, no olvidemos, estimados colegas y amigos, no olvidemos que si bien es cierto, la neumonía COVID es un diagnóstico diferencial, no debemos olvidarnos de los otros gérmenes, ¿no? En los niños, pues recordemos que hay otros gérmenes como sincicial, parainfluencia, influenza, aerovirus. Por eso que dentro del plan de trabajo, cuando uno se enfrenta a una neumonía, muchas veces tenemos que hacerle esta inmunofluorescencia indirecta para detectar estos otros cuadros infecciosos. La siguiente. Y dependiendo del grupo etario, ya comienzan a tener mayor importancia los gérmenes bacterianos con el neumococo y para mayores de 5 años, pues el Mycoplasma pneumoniae, que ocasionó lo que nosotros llamamos pues la neumonía atípica, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces es importante no solamente tubulizarnos y pensar en todo COVID, COVID, COVID. Siempre también planteemos los otros gérmenes que nosotros conocemos y que debemos pensar según el grupo etario. La siguiente, por favor.
y esto es para mayores de 5 años. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el manejo de este paciente? En realidad, el seguimiento y la monitorización de los pacientes con neumonía por COVID es similares a los cuadros que nosotros manejamos, ¿no? Son un seguimiento clínico, a veces seguimientos con determinados tipos de exámenes, pero no varía en lo absoluto. La siguiente, por favor. El oxígeno de alto flujo, las cánulas de alto flujo, que se utilizan con mucho mayor frecuencia en adultos. En pediatría sí lo hemos usado, sí se recomienda, pero hay que tener en claro que a veces utilizar eso nos demora en decidir pasarlo a ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Por eso que estos pacientes que tienen sobre todo cuadros leves, síndrome de estrés respiratorio leves, que son sometidos a cálculo de alto flujo, después de 1 o 2 horas que no hay mejoría, tenemos que decir rápidamente a que estos pacientes quizás sea necesario someterles a ventilación mecánica no invasiva o invasiva. La siguiente, por favor. ¿No? Por eso aquí menciona, si dentro de la primera hora de su uso no hay mejoría, ya considerar el soporte respiratorio o la ventilación mecánica no invasiva o invasiva. La siguiente, por favor. ¿Qué hay del tratamiento farmacológico? Lo que hicimos en marzo, abril de 2020, eso era lo que se recomendaba en esos momentos. Pero en la actualidad ya sabemos que no existe ningún tratamiento, no hay la evidencia para recomendar un tratamiento específico para este SARS-CoV-2, para el COVID-19. Pero esperemos algunos estudios, ya están saliendo este molnupiravir desde Merck, pero bueno, se usa para los mayores de 18 años, y así probablemente van a ir saliendo poco a poco quizás algunos estudios, pero en estos momentos no hay ningún tratamiento específico para el COVID-19. La siguiente, por favor. ¿Qué hay de los corticoides? Igual como sucedió inicialmente, a raíz de que en adultos hay ensayos clínicos, el famoso ensayo del recovery, en donde hicieron metaanálisis para ver la utilidad de la dexametasona en estos pacientes que hacían insuficiencia respiratoria. Se encontró pues que reducía la mortalidad en estos pacientes adultos, ¿no? Que necesitaban oxígeno suplementario al ingreso, siendo el mayor beneficio en los pacientes que estaban en ventilación mecánica. En base a estos hallazgos, nosotros en pediatría también lo utilizamos. Si tenemos niños con neumonía y que tienen requerimiento de oxígeno inicialmente o están en ventilación mecánica, también utilizamos el corticoide como dexametasona o algún otro corticoide que podríamos también utilizar. La siguiente, por favor. ¿Qué hay de diferencias entre algunos otros gérmenes? Por ejemplo, este es un estudio bastante interesante que compara, ¿no?, a los pacientes que tienen COVID-19 con la influenza, que es un germen que nosotros manejamos con más frecuencia, ¿no? Tenían características similares estos 57 niños que tenían COVID-19 y 50 niños con influenza. Pero sí había ciertas diferencias estadísticas, como por ejemplo, dentro de los síntomas, la fiebre o la fiebre alta era mucho mayor en los pacientes que tenían influenza, incluido la tos. La siguiente, no había diferencia en cuanto a hospitalización, necesidad de oxígeno, necesidad de uso. Otra diferencia estadísticamente significativa se encontró en la cantidad de neutrófilos que eran menores en el COVID, un poco mayor en la influenza. El otro dato fue en el dímero D, que se encontró mucho más alto en los casos de influenza, y finalmente en estos marcadores inflamatorios, sea PCR o por calcitonina, se encontró más alto en influenza que en COVID-19. La siguiente, por favor. No existe ningún tipo de estudio de imagen, la siguiente, por favor, que sea patognomónico, ya me refiero a la tomografía en cuanto a COVID-19. Pero sí podemos decir que el video esmerilado se ve mucho más frecuente en COVID
que en influenza. Pero como ya hemos mencionado, la necesidad de una tomografía en un niño con neumonía usualmente no es necesario, salvo que sea un cuadro severo o de una evolución torpe. La siguiente, por favor. Finalmente, desearles, estimados colegas, que esta es una enfermedad en la cual, pues, día a día, semana a semana, mes a mes, estamos aprendiendo. Muchas cosas que hicimos inicialmente en la pandemia, ya no lo estamos haciendo el día de hoy. Fundamentalmente el manejo es manejo de soporte, oxigenoterapia y la monitorización que nosotros siempre hacemos. Aquí una foto con nuestro maestro, el doctor Uriel García, ¿no? Quien es el que trajo la salvadora, que fue una herramienta importante para el manejo de la diarrea, junto con el doctor Urquizo. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Aguirre, muchas gracias por su exposición. Es bastante extensa, la verdad, muy provechosa para nosotros los pediatras, que día a día vemos a pacientes con problemas respiratorios. Tenemos varias preguntas para usted y creo que nos alcanza un poco el tiempo. José Luis Morilla Nago pregunta, ¿es frecuente la sobreinfección bacteriana en neumonía por COVID? ¿Y cómo diferenciarlos? No es frecuente y es una cosa importantísima de señalar que debemos hacer un uso racional de los antibióticos. Como yo les dije inicialmente, mire, hemos utilizado citromicina en muchos niños, ¿no? Pero actualmente ya se sabe que no es de utilidad. Creo que ahí el examen físico y la evolución clínica es lo que nos debe decidir a sospechar esta sobreinfección bacteriana. Me explico, si nosotros vemos pues, que un paciente que está evolucionando bien, pero comienza a hacer fiebre o la fiebre persiste y auscultatoriamente encontramos pacientes con un cuadro de consolidación, podemos sospechar de una sobreinfección bacteriana. O sea, en general yo le recomiendo que es el examen físico, la evaluación clínica que nos debe ayudar, pero no es frecuente, no es frecuente. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Bertel Ramón Alarcón. Ante la coyuntura actual, ¿qué opina de retorno a clases en las escuelas, colegios, universidades? Es una pregunta bastante difícil, pero creo que nosotros ya debemos pensar en un retorno seguro a las clases. Cuando hablamos de un retorno seguro, es tener pues áreas bastante ventiladas. Como hemos comentado, la aglomeración y sitios con poca ventilación hacen de que sea mucho más contagioso, haya mayor caso de COVID. Lo otro es las condiciones para la higiene personal. Muchos colegios nosotros sabemos, ¿no? Así como la pandemia desnudó y ya todo el mundo sabe que el sistema de salud de nuestro país es precario, sabemos que también el sistema, la parte educativa también es bastante precario. Y muchos colegios no tienen ni siquiera, pues, agua en ellos. Entonces, todos esos factores tienen que contribuir. Se ha avanzado mucho en la vacunación de los profesores y el personal administrativo, eso es bueno. Ya empezó a vacunarse a los adolescentes, eso también es bueno. Y también se va a empezar a vacunar a los niños a partir de los 5 años. Es decir, nos estamos preparando para un regreso seguro, que tengan todas las condiciones. Es como nosotros, el personal de salud. Se supone que a partir del 15 de noviembre los colegas que están haciendo remoto tienen que regresar. Pero eso va a depender de muchos factores, ¿no? Tenemos que retornar, pero con ambientes seguros. Eso es lo que nosotros debemos recomendar. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta pregunta Bertel Alarcón. ¿Cómo reconocer y cuál es el tratamiento principal del síndrome inflamatorio multisistémico? Ha habido algunos casos en nuestro hospital y que fundamentalmente, además del tratamiento de soporte, se han utilizado inmunoglobulinas, ¿no? En algunos casos se han utilizado algunos sinotrópicos porque venían con cuadros bastante severos, pero felizmente de evolución favorable.
Entonces, si bien es cierto, esto antes se llamaba el síndrome de Kawasaki-Light, ya se ha visto pues que está asociado después de unas 3, 4 semanas de haber tenido COVID, hacen este cuadro, ¿no? Muy característico, en donde sí, pues dentro de los que se hospitalizan, un 35% son SIDS, ¿no? Entonces ahí la inmunoglobulina es parte del tratamiento en estos casos, más el tratamiento de soporte que ya nosotros conocemos. Doctor, otra pregunta de Milagros Aragón. La pregunta está dirigida a los exámenes de laboratorio que podrían indicar algún mal pronóstico en el paciente, ¿no? Sí, yo les mostré este estudio en el Pediatric Infectious Disease del 2021, en donde vio que los pacientes que podrían tener mayor posibilidad de hospitalización eran edad, ¿no? Los menores de 13 meses, eran las comorbilidades y algunos exámenes como los marcadores inflamatorios. Entonces, pero fundamentalmente edad y comorbilidad es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Muchas gracias, doctor. Ya hemos completado con la ronda de preguntas. Sin embargo, quería invitarlos a todos los participantes a continuar por la tarde, a las 2 de la tarde. Doctor, primero agradecerle finalmente su participación. Es un tema muy, muy interesante, importante y sé que ha ayudado a que varios colegas e interesados a dilucidar un poco cómo es el manejo y cómo afronta un niño esta enfermedad que se ha generado en pandemia, ¿no? Ahora, Muchísimas gracias doctor por su participación, muy amable.